Viernes 12 de noviembre, saludos señoras, señores, bienvenidos como cada día a este espacio, nuestra revista de prensa, nuestro recorrido diario por el kiosco, por las portadas de los periódicos que se editan en la provincia de Córdoba, Diario Córdoba, ABC, El Día de Córdoba y como siempre también la prensa digital y como cada viernes nos acompaña Yolanda Pedrosa. Yolanda, bienvenida. Buenas, ¿qué tal? Directora, como saben, del diario digital Córdoba Hoy. Bueno, hoy va avanzando la semana, hay coincidencia, una foto que coincide, la veremos. Empezamos con este primer repaso a las primeras planas con el decano, el diario Córdoba. Las plazas turísticas, dice, de la Judería casi igualan al número de residentes. Ahora hablamos de esta invasión de turistas que tiene el casco histórico. La foto para la selección española que ayer venció a Grecia. España endereza el rumbo hacia el Mundial de Qatar, dice con una foto de agencia. Y más informaciones que el sumario iremos luego desgranando. Titular de apertura, de arriba, como ven, 50 años de educación trinitaria. Hoy se conmemora ese 50 aniversario del Colegio Santísima Trinidad, no del colegio en sí, evidentemente mucho más reciente, pero sí de la educación trinitaria en Córdoba. El diario ABC ha escogido dos asuntos de ámbito nacional para su portada. En principio, las previsiones de la Unión Europea, que supone un jarro de agua fría para las cifras del gobierno. Bruselas no se cree, dice, las cifras de Sánchez. Ha sido esta previsión que se hace de crecimiento en el que se ha rebajado la expectativa del 6,2% que había previsto para este 2020, para concluir el año, y se quedan en el 4,7, 4,8, un descenso importante. Y abajo, Escrivá, el ministro de la Seguridad Social, que insiste en camuflar, dice el diario ABC, su recorte de las pensiones, pactado con Europa. Dice el ministro que ni hay pacto, ni se ha prometido nada a Europa, ni Europa está exigiendo nada. Pero lo cierto es que el run de que se va a endurecer la forma de acceder a una pensión, pues está en la calle y alguna explicación habrá que dar en algún momento. El diario El Día habla de la COVID. Los cribados en la prisión sacan a la luz más de 250 positivos por COVID, sumando los actuales, que fueron 135 en el cribado de esta semana, más los que había ya anteriores, que eran 131, pues eran 266 casos de internos infectados, algunos ya recuperados, algunos ya han pasado la cuarentena, quiero decir. También ha habido 4 funcionarios más y eso está haciendo que la tasa de incidencia se dispare. Está en Córdoba en 110 casos por cada 100.000 habitantes, una cifra que es 10 veces la que tiene, casi 10 veces, 8 veces la que tuvimos hace unas semanas cuando la cosa parecía que se había resuelto. Foto también para la selección. España llegará líder a la Cartuja. Saben que el partido decisivo será en Sevilla frente a Suecia y ahí España le bastará con un empate para meterse en el Mundial de Qatar. También habla de nuevas protestas, vemos la foto pequeñita ahí, una única foto local que estamos viendo en la portada. Juan Ayala la firma. Los centros de atención a personas con discapacidad piden una financiación justa, pedían un 25% de incremento y les dan un 2,5%, parece poco. Si tenemos la portada de Córdoba Hoy también, damos un repaso y está: fin de semana de noches frías y nada de lluvia para toda la provincia en Córdoba. Noches casi primaverales, mañanas primaverales, la noche no, la noche hace fresco, noche casi invernales. Un conductor ebrio que iba por la autovía a Málaga y fue interceptado en Benamejí, triplicando la tasa de alcohol. Evidentemente fue detenido por la policía, por la Guardia Civil, y más asuntos que vemos en el sumario. El tema del brote de COVID, de la prisión de Alcolea, también lo nombra el Córdoba Hoy. Las obras del tablero, que comenzaron hace unas semanas, pero que ya tienen fecha. Y, por ejemplo, el tema de la plantación indoor de marihuana que se ha descubierto en Sierra Morena. Y más asuntos, como siempre, que están repartidos por todos los periódicos. También habla de los dinares andalusíes, que ayer fueron presentados, y si da tiempo hablaremos de ellos en el Museo Arqueológico. Bueno, por empezar, Yolanda, por información, por el decano, como siempre solemos hacer. El tema de la invasión turística del casco histórico, Judería y casco histórico. Realmente, la información que prepara el diario Córdoba se basa sobre todo en información con códigos postales, que a veces es un poco fullera, ¿no? Porque mezclan códigos postales que no son así. El caso, ahí lo tienen, el 14003,
es la zona centro y afecta a la Judería. Lo cierto es que estamos viéndolo, cada vez hay más turistas en la Judería y cada vez menos vecinos. En concreto, según la información que publica Araceli Arjona, en la Judería hay, lo leeré, 3.681 camas y hay 3.000 y poco vecinos. No, hay 4.000 vecinos, 3.600 camas. Hay casi 1,2 vecinos por turista. Yo no sé si esto es bueno, esto es malo, hay quien entiende que eso es un síntoma de que el turismo funciona y hay quien piensa que estamos matando la gallina de los huevos de oro. Más que matar la gallina de los huevos de oro, que creo que Córdoba evidentemente tiene un sector turístico importante y que hay que seguir fomentándolo, el problema es que los cascos históricos se están quedando vacíos de vida. Sí, me refería a eso, que el encanto de Córdoba es que el casco histórico esté vivo. Esté vivo, que la gente viva, que vaya por el pan, que lo hablábamos durante toda la pandemia, ¿no? Todos los medios que íbamos al casco histórico durante la pandemia no veías a nadie, o sea, en el resto de la ciudad pues podía haber gente que salía pues a hacer las compras, no sé qué, en el casco histórico prácticamente no había nadie, era como eso que tantas veces se ha dicho de un escenario de cartón piedra, ¿no? Que estaba allí y que pues no había movimiento, ¿no? También es verdad que tiene una población muy envejecida, con lo que si no se posibilita pues que la gente pueda heredar, porque es muy difícil heredar una casa en el casco histórico con los gastos, las rehabilitaciones que necesita. En fin, creo que hay que dar una serie de facilidades para que no se convierta solo en un barrio de turismo, sino que puedan convivir de forma armoniosa las dos vertientes, ¿no? Una zona que solamente está ocupada por turistas, al final también cada vez aleja más al vecino, ¿no? de siempre, ¿no? Pues que no solamente quiere unos servicios que quizá en el casco pues no tiene tanto, sino que encima a veces ve unas aglomeraciones y tiene que vivir y convivir con una situación que quizás no sea lo más idónea, ¿no? Para la vida normal y cotidiana, ¿no? de que tenemos todos, ¿no? En cualquier caso, hay modelos habitacionales que se han probado en otros sitios, incluso en Córdoba. No todo el mundo tiene que comprarse una casa de 2 plantas en la calle de Anes para vivir en el casco histórico. Hay modelos habitacionales, digo, de apartamentos para gente joven. Hay, de hecho, en la calle Buen Pastor varios ejemplos. También en cuanto a servicios, es verdad que no se puede aspirar a tener una gran superficie, ni se pretende, creo, en el casco histórico, pero sí que hay espacios que hemos visto, por ejemplo, del Cine Andalucía famoso, con varias propuestas al cabo del tiempo, que al final se ha quedado en nada. Hay solares abandonados donde cabría perfectamente una pequeña galería comercial. Es decir, que creo que alternativas las hay. Lo que pasa es que hace falta iniciativa pública y privada. También es mucho más sencillo, entiendo, creo, yo no soy constructor, levantar un bloque en Poniente, donde ahí no hay problema para anclar la grúa, que construir un apartamento, un bloque de apartamentos en el casco histórico, que habrá más gastos, probablemente más riesgo. De cualquier tema hay mucho más gastos, pero además es mucho más lucrativo. Ir comprando casas que se van quedando vacías por diferentes dificultades de mucho tipo y utilizarlas para apartamentos turísticos, hosteleros o de cualquier otro tipo. Lo que pasa es que es lo que hablábamos, ese encanto que puede tener el casco histórico con su vida normal, equilibrada entre los servicios residenciales normales y el turismo, que evidentemente debe seguir fomentándose, porque además es la zona, ¿no? Es el punto clave para estar y de visitas y para, pues bueno, tú vienes de turista y te gusta estar en el meollo, ¿no? de la ciudad o del casco histórico, ¿no? Pero yo desde luego siempre he pensado que tiene que haber un equilibrio y que los cascos, si se quedan al final reducidos solamente al turismo, ni siquiera para el turismo va a ser llamativo, claro, atractivo, ¿no? Porque estás viendo una ciudad donde de Mentirijilla, exacto. Eso ya pasó en el barrio de Santa Cruz en Sevilla en su día, que se desalojó por completo, o ciudad entera. Venecia por la noche se queda desierta porque allí no vive nadie, todo el mundo se va a coger el último vaporeto y me voy a tierra firme, y aquello se echa la persiana prácticamente a la ciudad. La posibilidad de que eso ocurra en Córdoba está ahí, y repito, hay fórmulas tanto habitacionales como de servicios. La presión en el casco histórico, les decía, es 1,2 vecinos por turista, en Cañeros son 24.
vecinos por turistas, es decir, que evidentemente también se puede repartir un poquito el tema del alojamiento y tal, no todo el mundo tiene que parar, dormir al lado de la catedral, que también esa otro de los... Ahora se plantean hoteles en la calle de las Flores, en la calle Céspedes. Se puede dejar un poquito, que tampoco al turista le importa andar un poco. No, pero es verdad que el turismo como tal somos a veces también un poco, no, porque todavía que en París, ¿no?, que es una ciudad enorme, tú quieras estar pues más o menos en el centro, tiene su sentido, ¿no? Pero en Córdoba, que todo te lo pateas en 20 minutos, pues, la zona sobre todo sí, más visitable, pues no tiene sentido que no te puedas ir pues al centro, no, más fuera del casco, claro, o a la Cerquía, en fin, que estamos hablando de zonas que están relativamente cerca, por no decir muy cerca, y que no va a suponer ninguna pérdida de tiempo, pero es verdad que a veces el turista también nos fijamos mucho en estar justo al lado de la mezquita, pues tampoco es necesario, ¿no? También es verdad que muchos turistas vienen en AVE, que no quieren andar mucho, que no tienen coche, en fin, una serie de casuísticas que creo que se puede resolver, que no hay que conformarse o resignarse a perder población. Exacto. De esa manera como se está perdiendo. Seguimos con titulares. El diario El Día habla, como le decía, de la COVID y sobre todo del brote de la prisión provincial. Ayer lo dijo el alcalde y luego una nota de prensa del sindicato ACAIP, de UGT, de la prisión, ratificaba este dato. Se ha hecho un cribado parcial todavía, 50% de los internos, y ya han aparecido 135 nuevos casos de COVID. Son, entiendo yo, todos ellos asintomáticos, porque si han aparecido en un cribado es que no habían pasado antes por ningún tipo de consulta. Es decir, que hay mucho más ruido que nueces quizás en este asunto, pero hay mucho ruido. Decía yo, son 110,1 casos por 100.000 habitantes, provincia de Córdoba, que nos devuelve a cifra de julio de este verano, cuando estábamos muy por encima y estábamos muy asustados. Ahora que parece que llegaba la tranquilidad, que íbamos camino de una Navidad plácida, nos encontramos con que hay esa tasa de incidencia. El alcalde minimizó el riesgo, decía ayer que es un brote afortunadamente y lamentablemente localizado, afortunadamente para el resto de la ciudad, lamentablemente para ellos, porque una población reclusa, además con problemas de vacunación, que hay muchas, en la prisión no hay ni mucho menos el 80% de inmunización que hay en el resto de la ciudad. Hay varios problemas. Uno es el tema de la vacunación, que no todavía todo el mundo está vacunado. Sobre todo la prisión, quiero decir. Muchísimo, exacto. Pero sobre todo, realmente lo positivo no es que sea en la cárcel y no sea el resto, sino que sea en un sitio localizado y que por las características pues especiales de este lugar, pues la gente no tiene una movilidad, sobre todo los internos, no tienen una movilidad fuera. Esa es lo positivo del asunto, ¿no? Ellos dirán que vaya gracia, ¿no? Pero no, lo positivo es que no se expandirá o no tiene esa capacidad de propagación como si fuera, pues bueno, en un colegio, un instituto, que la gente está moviéndose, ¿no? El problema o lo negativo es que la convivencia, como decía también ayer el alcalde, es tan estrecha, porque son unas zonas muy limitadas, donde hay pues unas zonas donde todos conviven, es tan estrecha, y como ya prácticamente se ha extendido a todos los módulos, parece ser que prácticamente todos los módulos... Hay 13, de 17 módulos, en 13 hay contagio. Y creen que puede ser más, de hecho creen que todos los demás pueden estar también. Lo que pasa es que todavía están esperando pruebas que ya se han hecho, más las que todavía de cribados no se han hecho, ¿no? Entonces esa estrecha convivencia hace pues que el brote pues no haya dejado de crecer, ¿no?, en este tiempo. Pero es verdad que si lo lo extrapolamos, y es como si fuera una pequeña ciudad dentro de la ciudad, a pesar de que los datos en toda Andalucía y en Córdoba también han ido aumentando un poco, no son esos niveles que nosotros tenemos en las tasas. Ahora mismo creo que, si no me equivoco, tenemos la tasa peor de un poco de Andalucía. Como provincia y como capital, las dos. Exacto, pero precisamente radica todo en ese brote. Se supone que en cuanto este brote se pueda controlar y podamos, de eso se volverá pues a situaciones anteriores. Lo que pasa es que es verdad que, bueno, toca madera, ¿no? Parece que nos ponemos todos un poco nerviosos, porque veíamos como que la Navidad aparecía como pues muy positiva, y esto nos ha puesto un poco nerviosos, ¿no? También es cierto
que como bien decía ayer el alcalde, no tiene por qué salir de allí, pero sí hay que ser prudente. Sí hay que ser prudente porque aquello no deja de ser un centro de trabajo donde todos los días casi 500 personas entran y salen, en general, entre los visitantes, entre... Los visitantes creo que han suspendido la visita, o al menos los vis-a-vis lo han suspendido. Bueno, los vis-a-vis están suspendidos, yo no sé, pero bueno... Yo no sé si las visitas, los contactos pueden producirse. Ha habido una mejora en otro tipo de comunicación, por ejemplo, se ha ampliado el horario de teléfono, el número de llamadas que pueden hacerse, etcétera, pero creo que contactos con... Sí, contactos físicos puede ser que por lo menos se suspendieron al principio, no sé si siguen así, pero sí hay gente pues que... Trabajadores fundamentalmente, gente había que obra trae... Incluso, creo que hay obra en la cárcel ahora, que hay incluso albañiles entrando y saliendo. Claro, con lo que al final hay gente que entra y sale y es ahí donde radica un poco el peligro, ¿no? En los itinerantes, en lo que entran y salen del centro penitenciario, que decíamos que no deja de ser un centro de trabajo con un montón de reclusos que necesitan una serie de servicios que no se puede parar, ¿no? Se suspendieron, como decía Yolanda al principio, los vis-a-vis, visitas, incluso algunos permisos, se suspendieron hasta que se aclarara un poco la situación y se va estirando más de lo que querríamos todos. Es verdad que no tiene un reflejo en la presión asistencial. Ayer había 22 personas ingresadas en los hospitales de Córdoba y cuando hablamos con los médicos que atienden habitualmente a estos servicios te dicen que son personas con COVID, pero no ingresadas por COVID, y que siempre intentamos explicarlo. Son personas con pluripatologías, personas con insuficiencia respiratoria, cardíacas, a los que le aparece el contagio y que entonces por precaución los ingresan, pero no son pacientes como la primera ola que llegaban con el respirador, que llegaban directamente a intentar salvarles la vida. Ahora son personas las que arrastran otro tipo de patología previa, como digo, fundamentalmente insuficiencia respiratoria, que es lo más peligroso, porque como esto cierra vías respiratorias, pues una bronquiolitis, por ejemplo, una neumonía, una pulmonía, puede ser muy peligrosa. Yo creo que lo que más nos puede preocupar en esta situación quizás sea el aumento real que sí se está produciendo en toda Andalucía, no tan grave como el que nosotros tenemos en Córdoba, pero es lo que corresponde al ciudadano de a pie, ¿no? Pues porque se han relajado mucho las medidas, porque las restricciones se han ido acabando y eso ha traído un pequeño repunte en toda Andalucía de casos y que son quizás lo que hay que analizar, porque son los reales de verdad, ¿no? Y entonces quizás eso pues, todavía no sea preocupante, ¿no? En cualquier caso, ayer lo comentábamos, una estadística del ámbito nacional, el 70% de las personas ingresadas no están vacunadas y el 30% restante, personas ingresadas, son personas que tienen alguna dificultad para generar anticuerpos, bien porque son inmunodeprimidos, bien porque son personas de mucha edad, que su sistema defensivo funciona peor, o bien personas que tienen alguna patología previa. Pero una persona vacunada, fuera del 5% ese famoso de ineficacia de la vacuna, parece que no tiene demasiado riesgo, aunque aún así, recomendación de siempre, mantengamos distancia, pongámonos las mascarillas, lavado de manos, todo eso que hay que intentar mantener durante ahora que vienen, sobre todo momentos de mucha relación, mucha sociabilidad. Que tenemos ganas de abrazarnos, además. Bueno, hombre, quizás lo principal es eso, seguir animando a la vacunación. No sé con quién hablaba el otro día, que en Andalucía podemos estar satisfechos, creo que hemos sobrepasado ya el 91% de la población, de 12 años. Exacto, de la población diana, mayores de 12 años vacunados. Eso me parece una cifra pues excelente. Nadie se esperaba eso hace un año. Quizás se esperaba eso, quizás se esperaba que, primero, que no tuviéramos capacidad de llegar a este momento con esos niveles y además que no hubiera más negacionistas. Acuérdate que al principio incluso la gente se colaba para vacunarse y se denunciaba que un concejal se había saltado a los turnos. Y que aquello parecía que era... Y eso en Alemania o Inglaterra, pues la gente se está escondiendo para no vacunarse y aquí nos colábamos por intentar vacunarnos antes que nadie. La cultura de la vacunación en España está muy avanzada, sobre todo viene de la posguerra, de la miseria, la hambruna, donde aquello se implantó la necesidad de vacunarse y se va heredando. Los chavales más pequeños tienen muy claro que la forma de garantizar una mejor calidad de vida es la vacuna, y en otros países parece que tienen miedo al pinchacito, ¿no? Me recuerda al doctor de cuatrimotor. Espero pensar que no sea el pinchacito, sino las consecuencias que puede traer el pinchacito, ¿no? Porque si no ya, en fin, sería para preocuparse. Pero bueno, esperemos que todo el mundo intente darse cuenta que los datos han mejorado y evidentemente están completamente relacionados con la vacunación.
inversión, eso está claro, y que la gente que ahora lo está pasando mal por el COVID está relacionado con la falta de vacunación, con lo que tampoco hay que ser muy listo, ¿no? 1 más 1. Vamos a seguir avanzando. Cambiamos de asunto. El diario ABC trae en su portada una información que firma Rafa Verdú sobre la Biblioteca de los Patos, la del Estado, que se llama. La Biblioteca del Estado duplica su coste, dice, a los 7 años de obras y sin fecha para acabar. Aunque parezca mentira, las obras empezaron en el 2014. Tienen que haber estado concluidas en el 2018. Luego se han ido posponiendo. Recuerden que hubo un parón grande porque la primera empresa se fue, dejó aquello medio hacer, habían aparecido unos restos arqueológicos, le exigieron unos cambios en el tema climático y se fue. Hubo que ampliar el presupuesto, contratar a otra empresa y ahora ha estado parado durante bastante tiempo, durante la pandemia, con la excusa o no de la pandemia, y parece que ahora está casi todo resuelto. Faltan los accesos que corresponden a un acuerdo con el ayuntamiento, falta el mobiliario que está resuelto también, parece, con Conjunto Andalucía, pero lo cierto es que de esos 8,7 millones de euros que iba a costar la obra al principio, pues hemos pasado reconocidos, a ver si encuentro el dato, a 18 millones de euros, de 8,7 a 18,7. De 8,7 que se planteó inicialmente el ministro Wert, acuérdate, fue quien dijo que puso en marcha la obra, el de Rajoy, a los 18,7 millones de euros. Creo que hay un dato con IVA y otro sin IVA, por lo cual, en fin, se duplica los costes. Prácticamente se duplica. Pero que seguimos sin fecha. En septiembre nos dijeron que iban a abrir las puertas por fin, y ha pasado septiembre, ha pasado octubre y en noviembre anda por ahí, y seguimos sin fecha para saber cuándo se abre. Es que van a tener que empezar a rehabilitarlo cuando lo abran. Es que a veces este tipo de cosas a mí, la verdad que personalmente me indignan siempre mucho, ¿no? Porque tienes que pasar un proceso, es verdad que la contratación pública quizá esté ahí es demasiado garantista, al revés, pero yo creo que debería ser más garantista con la inversión y con la financiación, que no deja de ser pública y que habría que intentar que no, en fin, que no llegara a estas cosas. Cuando de pronto una obra la paran, tienes que empezar prácticamente de nuevo, ya no solo son los tiempos, sino que se duplican y a veces se triplican, y a lo mejor pues estamos hablando de una década después en los que tienes un edificio que está sin uso, pues precisamente por este tipo de cosas. Quizás es el momento de pensar en que ese tipo de inversiones hay que hacerlas garantizando que se van a terminar. No sé de qué manera se podría hacer, pero que una empresa se vaya no puede significar que se tarde tantísimo en hacer y que los costes tengan que duplicarse de esta manera, ¿no? Estamos hablando de dinero público, no sé, hay algo que evidentemente no funciona bien. Hay un problema con el contrato del Estado, con los contratos de obra pública. Recuerden, fue una reforma que se implementó en la época precisamente también de Rajoy, y es que cuando sale una obra a concurso, por ley hay que aprobar la oferta más ventajosa, dice el concepto. Antiguamente existía la baja temeraria, ¿te acuerdas? Cuando alguien decía, oye, que yo te hago esto por la mitad. Sigue existiendo, por ejemplo, el Ayuntamiento de Córdoba en algunos contratos la tiene, no puede ser mayor a un 25%. Pero cuando es muy temeraria. Pero aquí en ocasiones, si hay un proyecto que sale por 10 millones, llega uno y dice, oye, te lo hago por 8, pues se lo dan, aunque todo el mundo sabe que por 8 no se puede hacer la obra. ¿Qué ocurre? Que al cabo de los 2 meses dice, oye, que me hace falta dinero, dame más dinero, me voy, y se acaba yendo. Ha ocurrido aquí, ocurrió a lo normal, ocurrió en el Parque Joyero, ha ocurrido en todos sitios, y la obra acaba parándose. Las obras acaban parándose, al final acaban costando más y encima pues está sin el servicio que se supone que es para la ciudadanía y que debería ponerse en marcha para los ciudadanos, ¿no? Con lo que evidentemente esa ley no funciona todo lo bien que debería. Otra cosa es que los plazos y las empresas vayan rodadas, ¿no? Entonces, pues bueno, puede ser, pero que normalmente pocos proyectos de este tipo con contratación pública acaban en tiempo, en forma y con el presupuesto principal, ¿no? Bueno, hablando de inauguraciones, dice el diario Córdoba que en enero se pone en marcha el Instituto Miralbaida, o como se acaba llamando, no tiene nombre, aunque le llamamos todos de Miralbaida, que tiene que haber estado abierto a primeros de curso. Los alumnos de ese instituto están dando clases en el colegio Turruñuelos, ahí hay secundaria, bachillerato y un ciclo de FP, y parece que por fin en enero va a haber el traslado desde Turruñuelos a este instituto de Miralbaida. Bueno, no se llama Instituto Miralbaida, aunque le llamamos todo y en Miralbaida, porque de hecho creo que Imbroda le llamó también así el día que vino a ver las obras, pero no tiene todavía un nombre.
y es un instituto que va a atender a toda la población, no solo de Vinalbaida, sino a toda la zona de expansión de la Huerta de Santa Isabel, la zona del Hipercor, para que nos entendamos. Un equipamiento que hay quien entiende que no se hizo. Ahora los alumnos tienen que cruzar la ronda para ir a Turruñuelos, pero es que ahora también va a pasar lo mismo en sentido contrario. No sé si era la mejor ubicación, en fin. Doctores tienen la iglesia, la cosa es que este instituto empieza a... Lo tenemos terminado, vamos a intentar... Sí, ponerlo en marcha ya en funcionamiento. Ponerlo en marcha, ¿no? Porque necesidades hay, es verdad que hay gente que tiene, chicos que tienen que ir a zonas muy alejadas y lo mejor es lo más cerca. Sí, una ronda de por medio, el problema es que hay una ronda de por medio, bueno, entre Figueroa, donde está el Colegio Trasierra, el Colegio Turruñuelo, y el instituto este que se está levantando, se ha levantado ya, falta mobiliario. La foto debe ser algo antigua porque yo creo que está bastante más avanzado. Es un instituto para 500 y pico alumnos, es un instituto grande, con laboratorios, con aulas de música, de dramatización, es un centro muy del siglo XXI, que a ver si pronto, ojalá en enero, se ponga en marcha. Seguimos repasando sumarios. Trae hoy el diario, no saco la información, en Cordópolis, la quiebra de Moving, la empresa de las motos eléctricas que durante mucho tiempo vimos en Córdoba, que nos anunciaron que en el 2020, cuando la pandemia se iban, las motos siguen estando por la calle repartidas, pero la empresa va a presentar concurso de acreedores, o ha presentado ya una deuda de 6 millones de euros, y estas motos amarillas que están viendo la foto siguen repartidas, pero no se pueden operar, lógicamente, la empresa ya no funciona, y parece que el futuro es recoger las motos y venderlas, no sé, al peso. Sí, y además por lo visto, bueno, todas están sin batería, evidentemente, claro. Son, si no me equivoco, son eléctricas todas, sí. Están todas así y la empresa pues no ha venido a recogerlas, ¿no? Pues no deja de ser un patrimonio, ¿no? No sé, debería... Empresa de calle, de Puerto Real, creo que de Puerto Real. Por lo visto ha dado más problemas en otras ciudades, he estado leyendo y bueno, otras ciudades que también se han quejado, a lo mejor por la cantidad, ¿no? de motos de este tipo que había y bueno, desde los propios ayuntamientos se ha intentado averiguar de qué manera poder sacarlas del vial. Aquí creo que había unas 50, con lo que es verdad que tampoco es que se vean mucho, las hay alguna por ahí todavía, pero no se ven mucho. También es verdad que algunas, bueno, han sido vandalizadas, algunas, pues cogerla y llevártela si puedes, ¿no? Sí, pero y tirarla, porque no puede arrancarla porque no nada, tiene bueno, forma para a lo mejor para piezas, en fin, algunas dice que tienen hasta grafitis, con lo que claro, llevan mucho tiempo allí, han pensado que lo mismo es para... Lo cierto, este tipo de transporte alternativo, como pasó con Uber, por ejemplo, también se fue de Córdoba, no acaba, yo no sé, es que la ciudad, no parece que sea en este caso de Moving exclusivo de Córdoba, porque ha afectado a toda la ciudad donde estaba implantado, pero parece que somos muy clásicos, o que Córdoba no tiene tantos problemas de movilidad como pensamos, o que hace falta más solvencia a la hora de instalarse. No quizá eran, no lo sé, a lo mejor para que hubiera tenido un éxito, pues deberían haber sido más, no lo sé. La verdad que no era una mala idea, o sea, es una, sí, yo conozco mucha gente que lo ha hecho, que funcionó, que la movilidad, todo el mundo no podemos, además por la huella, por la propia contaminación, ¿no? Hay que siempre ir buscando modelos de transporte más sostenibles que pues, esto no puede seguir creciendo, ¿no? Aunque vayamos a coches eléctricos y motos eléctricas, pero realmente en cada familia hay un par de coches o 3 fácilmente, ¿no? Y eso no puede seguir creciendo. Era una buena idea, pero no ha cuajado. No sé exactamente qué política empresarial es la que ha fallado ahí para que no funcione, ¿no? Pero, por ejemplo, el tema de Uber igual. Quizá entiendo más el tema de Uber, ¿no? Pues no es una ciudad con distancias tan grandes, bueno, es una ciudad fácilmente para la movilidad no es difícil, pero quizá el tema de las motos o las bicicletas de alquiler que también, o patinete que hay en otras ciudades, puede ser bastante interesante, pero bueno, aquí no ha cuajado, no igual que en Córdoba, otros sitios. Es que esas empresas que cierran directamente, no es que deje de funcionar, porque al principio dijeron que se iban de Córdoba, es que se van de Córdoba y se van del mundo, se cierra directamente. Estamos casi fuera de hora, que te comentaba antes, me quedo con Córdoba hoy, el tema de los dinares o de las monedas que aparecieron ayer, son cuartos de dinar, que ayer se presentaron. Es una historia, bueno, curiosa, unas monedas que aparecieron a principios del siglo XX, 1914. Aparecieron 4.000 monedas, nos contó ayer Lola Baena, director del Arqueológico, de las que se perdieron casi todas, y ahora por un calco que se le hizo en 1915, pues vieron que una que se subastaban en Madrid en la pasada primavera eran esas que están viendo, unos cuartos de dinar
muy valiosos, son de oro. La colección numismática del Museo Arqueológico es todo de plata, según nos contó ella también. Son monedas califales, esto de las taifas. En fin, hay una moneda muy interesante, pero que después de 107 años han vuelto aquí a Córdoba, donde fueron cuando aparecieron. Monedas que son de Valencia y de Toledo, no fueron acuñadas en Córdoba. O sea, es curiosa la historia. La verdad que sí que es curioso y que vuelvan, ¿no? Pues también es curioso el tema del tanteo, ¿no? Pues tienes que dar la oportunidad a los museos de la ciudad, el Ministerio da la oportunidad de que vuelvan pues a su lugar de origen, ¿no? A veces la historia da estas sorpresas, Curioso, ¿no? Yolanda, es que en Córdoba, yo lo digo muchas veces y no me canso de decirlo, no existe un museo de Al-Ándalus. Es verdad que el Arqueológico de Córdoba es un museo de una categoría excepcional. Yo creo que es el mejor de España, aparte del Arqueológico de Madrid, en cuanto a piezas, sobre todo en la etapa islámica, la etapa califal. Pero que no haya en Córdoba un museo de Al-Ándalus, precisamente no claro, tiene... Yo creo que cualquier ciudad del mundo, con el pasado que tiene Córdoba, tendría su gran referente en un museo de la Córdoba, de la Córdoba musulmana. Claro, o como mínimo una zona muy específica o muy especializada, ¿no? en los museos. La verdad que como otras muchas culturas, la romana también incluida en Córdoba, donde fue también importantísima, a veces no se la trata, ¿no? Excesivamente bien, ¿no? Sí. Yo siempre digo que la mezquita tiene la sombra muy larga y que nos tapa todo, y con eso nos apañamos, como vienen los turistas ya porque vienen a la mezquita, claro. Pues ¿para qué queremos hacer otra cosa? Pero me parece muy interesante tanto la Córdoba romana que decía Yolanda. Es verdad que la Córdoba romana en el Museo Arqueológico está muy bien tratada porque está construido el arqueológico precisamente sobre un teatro romano, con lo cual ya tiene ese vestigio in situ. Pero la Córdoba musulmana no tiene ningún sentido que no haya... Que no esté más tratado y que seamos capaces pues de nuestra propia historia, ¿no? Ponerla en valor, ¿no? O sea que sí es verdad que se echa un poco de menos. Ahora hay una jornada o una actividad que se llama Curtuba, no sé qué, algo más, una jornada para el turismo, y la verdad que con todo el cariño para quien ha organizado las actividades, es una visita a una tienda de cuero, una visita a una tienda de guardería, porque es que no tenemos otro referente, que ir al Zócalo, un artesano que trabaja, pero no tenemos gran referente musulmán, más allá de la mezquita, que además está siendo utilizada, como todo el mundo sabe, por la liturgia católica, ¿no? Pues yo creo que hay que mantenerlo, pero que eso, no sé si hasta qué punto estamos aprovechando ese tiro. Bueno, pues hemos pasado la hora ya. Yolanda, como siempre, te agradezco mucho tu visita, te espero el viernes que viene. Estupendo, aquí estaremos. Y a ustedes, pues, les invito, como siempre, a que sigan profundizando en la información que aparece publicada en los periódicos, en digitales, en radio y la televisión. Les recuerdo que este domingo el Córdoba, no hemos dado tiempo a comentarlo, juega frente al Cacereño en el Arcángel, con la posibilidad de abrir más brecha. Cacereño es segundo o tercer clasificado, 7 puntos del Córdoba, y va a tener un récord, o igualar el récord que lleva Córdoba desde aquel año del ascenso a segunda división frente al Cartagena. Son 17 partidos invictos, el Córdoba lleva 15 victorias y 2 empates, los 2 con el Tamaraceite, por cierto, en esta racha de imbatibilidad. El domingo a las 5, en estas mismas cámaras, en esta misma pantalla, podrán ver el partido Córdoba-Cacereño. Nosotros nos vemos el lunes, hasta entonces, como siempre, gracias por su atención.